Degeneradas, por fin hablamos nosotras. Hola a todas y a todos los que están escuchando este nuevo episodio de Degeneradas, debates con enfoque de género. Soy Ana María Montoya y les quiero contar que el podcast de hoy tiene una invitada de lujo. Hoy vamos a estar hablando con Gloria Susana Esquivel. Ella es escritora, periodista y feminista y además por estas fechas, octubre, noviembre, está estrenando su libro Dinamita, Mujeres Rebeldes en la Colombia del siglo XX. Un libro que ella escribió e investigó y está ilustrado además por Power Paola, que es una gran ilustradora colombiana. Así que, Gloria Susana, bienvenida a Degeneradas y felicitaciones por tu nuevo libro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, para las personas que ya deben estar extrañando a Cami, les contamos que pues estos episodios están siendo grabados en todo el tema del teletrabajo, y Cami tuvo un percance con la electricidad de su apartamento, así que en estos momentos debe estar corriendo, buscando como alguna cafetería en donde se pueda conectar a internet, pero vamos a ir empezando. Gloria, yo quisiera empezar este podcast sobre una reflexión que yo me he hecho a lo largo de los años y es la que para mí es una de las razones por las cuales nosotras y nosotros no tenemos muchas referencias de mujeres y escritoras. Y es que cuando somos pequeños o en el colegio e incluso en la universidad, casi nunca nos ponen a leer mujeres y casi nunca nos presentan referentes de escritoras colombianas o latinoamericanas o de todas partes del mundo. ¿Tú qué crees que por qué sea eso y esté pasando esto y no es reciente, sino que es desde siempre? Yo en el colegio nunca leí una escritora mujer. Pues yo creo que eso es solamente una muestra más de cómo el sistema cultural, el sistema educativo y el sistema editorial están parapetados en una lógica patriarcal, ¿no? Entonces, pues, hasta hace muy pocos años se pensaba, o yo creo que todavía se piensa mucho, que el escritor o que el artista es un genio, ¿no? O sea, si pensamos en el siglo XX, por ejemplo, tenemos estos pintores como Picasso o como Dalí, que decimos como son geniales realmente. Sin ir más lejos, hace unos meses murió la esposa de Gabriel García Márquez y todas las notas de prensa hablaban de la Gaba, ¿no? Esa mujer detrás del hombre, detrás del gran genio. Y pues lo que nos muestra eso solamente es la manera pues patriarcal en la que entendemos la cultura, ¿no? Porque el canon, o sea, pareciera como si la cultura o como si el canon, que es aquello que nos hacen leer en los colegios y en las universidades, fuera algo creado por seres mágicos o invisibles que realmente nadie sabe quién son, pues cuando realmente lo que hay detrás del canon son un montón de relaciones de poder, un montón de políticas públicas, un montón de maestros que no necesariamente están interesados en fomentar la lectura de mujeres, que no necesariamente están interesados en desmitificar esta figura del genio, ¿no? Del hombre genio, y pues digamos que eso va perpetuando ese estereotipo de que las mujeres no son buenas escritoras y por eso no merecen ser leídas. Hay una cosa y esa reflexión que tú haces de cómo el patriarcado, digamos que está en todas las áreas de la sociedad y que es como un cáncer que corroe absolutamente todos los espacios. Y yo te traslado esta misma pregunta hacia un panorama que, si no estoy mal, eso no fue hace muchos años. Las mujeres escritoras decidieron enviar un comunicado porque no estaban siendo como no las dejaban participar en espacios como ferias del libro, como charlas, conversatorios, conferencias de espacios como ferias del libro internacionales. Y ustedes ahí, las mujeres escritoras, también han tenido que dar unas luchas tremendas que, como en todos los espacios, a los hombres no les toca dar esas peleas por el simple hecho de que ellos como que ya tienen ese lugar y el patriarcado les ha dado ese lugar de poder, y a las mujeres les toca dar unas luchas increíbles, casi que como demostrar a punta de todo su talento para entrar en esos espacios. ¿Cuál ha sido como ese papel de las mujeres escritoras para hacer esas luchas y entrar a las ferias y entrar a estos espacios que usualmente pues en donde están los hombres por el poder que les otorga el patriarcado en la sociedad? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Y es que detrás de esas políticas
políticas públicas, detrás de esas curadurías en eventos, hay personas que deben comenzar a reflexionar sobre qué tipo de relato quieren contar, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en un evento como el Año Colombia-Francia, que fue hace 2 o 3 años, si no estoy mal, solamente invitaron a hombres urbanos de Medellín y de Bogotá, sobre todo, a que fueran a hablar y a representar la literatura colombiana. Pues esa pregunta no es solo una pregunta por las mujeres, sino es una pregunta que se extiende a el multiculturalismo y a la plurietnia de este país, ¿no? O sea, invitar a 10 hombres urbanos mayores de 60 años, es decir, que este país está narrado por ese tipo de personas, ¿no? Cuando realmente en este país las mujeres, los afro, los indígenas, las personas discapacitadas, las personas trans, todas las personas participan de la literatura, escriben libros, cuentan historias, pero reducir la figura del escritor solamente como a esa figura del hombre urbano, insisto, pues es muy ciego, muy reductivista, ¿no? Y pues a mí me parece que es difícil como hacer ese activismo, pues porque finalmente cuando tú estás en un espacio de poder, tú no quieres entregarlo, ¿no? Entonces, pedirle al Ministerio de Cultura o pedirle a las editoriales o pedirle a cualquier instancia cultural que le abran campo a voces diversas, pues también te reduce a ti ese poder, ¿no? Como hombre, y ahí es donde comienza pues a convertirse la cultura en un campo en disputa. Ahí hay que entrar a analizar, y a mí me parece un campo muy interesante, y es que esto pasa como desde las áreas de producción, es decir, las editoriales y los espacios de creación de los libros no están ajenos a eso. Las editoriales están, cada vez hay más editoras, hay que decirlo, pero están llenas de editores y de muchas estructuras que para las mujeres resultan ser un lugar, si bien absolutamente violento por todo lo que tienen que pasar, también muchas veces se dan lugares de acoso, de abuso, como ya se ha dado a conocer de escritores reconocidos en Colombia que hacen pasar a las mujeres que están empezando su carrera como escritoras a toda clase de abuso. ¿Tú cómo ves esas mismas lógicas dentro de la industria? Porque están las editoriales, las librerías, que tú siempre, casi siempre te imaginas es al librero, como dices tú, y es el hombre. Nosotros vemos como la figura del escritor y del librero y del editor siempre son hombres, y las cosas pues también hay que llamarlas para que estén. Casi nunca decimos la editora, la librera o la escritora. Sí, igual también eso, pues como te digo, tiene mucho que ver con los entramados culturales y con las relaciones de poder de la sociedad. O sea, que no llamemos editora, que no llamemos escritora y que no llamemos librera, pues no solo habla de esa idea universal del masculino, sino que también habla que para las mujeres es mucho más difícil y hay muchos más obstáculos realizarse profesionalmente. O sea, una de las estadísticas que yo misma vivencié cuando estudié la carrera de literatura es que es una carrera que en su mayoría la cursan mujeres, pero pues como un 80% mujeres versus un 20% de hombres, pero finalmente son los hombres los que terminan esa carrera, son los hombres los que salen de esa carrera a hacer una carrera académica como un doctorado, porque las mujeres se quedan rezagadas por un montón de circunstancias, como por ejemplo que a veces deben salirse de la universidad para cuidar de su familia, o que deciden casarse, tener hijos y prefieren como dar un paso al lado y ser madres. Entonces, pues realmente creo que es difícil porque no hay, o sea, en tanto no hay representación y en tanto no hay referentes de escritoras colombianas, por ejemplo, no hay tantos. Cuando yo estaba en la universidad tuve una profesora que es Piedad Bonet, que es una escritora colombiana, y para mí fue, o sea, me cambió la vida porque fue la primera escritora que yo conocí como en carne y hueso, y yo dije, ok, esto es posible y esto se puede hacer. Es que vi una mujer que se realiza en ese campo profesional en el que tú te quieres realizar. Si tú nunca has tenido un referente, es muy difícil que tú quieras dar ese, ¿no? Porque también ser la primera es horrible, pues porque trae muchísimos costos también. Entonces,
O sea, realmente a lo que voy con, digamos, con este problema, es que es un problema que no es individual, no es un problema que, digamos, se solucione con una persona, sino que realmente hay un aparato educativo, cultural, político, de relaciones de poder que hacen que las mujeres estemos rezagadas, no por nuestro talento, porque las mujeres siempre hemos escrito. O sea, hay una cita que a mí me encanta, que la repite mucho Mary Bird, que es una académica inglesa, que ella dice que durante muchos años, durante muchos siglos, de hecho, Anónimo fue una mujer, ¿no? O sea, como todas esas citas que encontramos que son supuestamente anónimas, probablemente fueron de mujeres que escribían, de mujeres que investigaban, de mujeres que se interesaban por crear arte, pero por tener una imposición biológica y cultural de tener que cuidar la casa, de no tener acceso a la educación, de ser completamente transgresor el hecho de querer aprender o querer leer, pues entonces ahí ya vemos que esa es la razón por la cual no hay tantas mujeres escritoras, y que eso, digamos que ahora en este momento pues está equilibrando un poco la balanza, pero esas dificultades siguen existiendo. Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que hace poco, el 19 de octubre, se celebró el Día de las Escritoras y uno vio, o por lo menos yo vi como en las redes sociales eran ustedes mismas entre escritoras las que se estaban promocionando, como aquí estamos, somos nosotras, estas son nuestras voces, esto es lo que escribimos, y uno se da cuenta ahí que como tú bien dices es todo un sistema que las relega, y no es por su talento o porque sus libros no sean buenos, sino porque así está diseñado el sistema. Y ahí es cuando uno ve que muchas veces a las mujeres nos toca es casi en redes de apoyo de sororidad, o en redes de apoyo de amigas, o en redes de apoyo de los gremios de escritoras, sacarnos adelante, como pasó aquí en Colombia con la campaña de ese día, el Día de las Escritoras, que eran mujeres hablando de mujeres, porque tampoco es común. Ahora, yo no quiero generalizar, pero yo no creo que sea común que los hombres escritores se dediquen a promocionar a las mujeres, es decir, solo se dedican a promocionar entre sus colegas hombres y no tanto a hablar de las voces de las mujeres, que hay que decirlo que en Colombia sí hay referentes. Lo que pasa es que, como ya lo hemos mencionado antes, nunca nos hablan de ellos y no los quedan relegados, pues, por el sistema de educación y por el sistema que pues está bajo el patriarcado. Sí, pues ahí hay varias cosas. Por un lado, hay una cosa que es como muy curiosa, que fue cuando yo estaba como en medio de todo esto de la campaña de Colombia tiene escritoras. A mí me llevaron a un programa de radio comercial, digamos, de una emisora de radio muy escuchada, y tenía como panelistas, tenía a un abogado, tenía un economista, y como que ellos no podían entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando de Colombia tiene escritoras. Ellos me decían, pero cuando nosotros leemos no nos fijamos si el escritor es hombre o mujer, como realmente eso jamás ha sido relevante a la hora de escoger pues, el libro que va a comprar. Y eso como que a mí me pareció muy interesante, porque realmente vemos que ese sexismo se da es dentro del mundo literario, ¿no? O sea, como que para el mundo exterior realmente no es una discusión ni siquiera si la literatura escrita por mujeres es mejor o no, pues porque es que de verdad es una discusión que no tiene sentido, pero dentro del mismo mundo literario sí pasa eso, y los escritores hombres sí les cuesta muchísimo entrar en conversación con sus colegas mujeres. O sea, realmente les cuesta bastante leer a otras mujeres, les cuesta mucho recomendar esos libros, y digamos que eso me llama mucho la atención. Y hay una escritora que a mí me gusta mucho, se llama Siri Husbeth. Ella es una escritora norteamericana. Ella escribió un ensayo que a mí siempre me gusta mucho recomendar, que se llama Karl of Knausgaard escribe como una mujer, en donde ella analiza un fenómeno de un escritor nórdico que se llama Karl of Knausgaard, que fue un bestseller mundial y fue una sensación, digamos, hace unos años, hace una década más o menos. Y los libros de él tratan sobre la paternidad y tratan sobre temas domésticos y sobre él siendo padre, intentando como sacarle tiempo a la escritura. Y para todos los hombres que leyeron eso fue una revelación, fue realmente como una historia que nunca había sido contada. Y lo que dice Siri Husbeth ahí es como ese tema se ha tratado durante
siglos por las mujeres. De eso se ha hablado, de hecho por esa razón nos relegan ustedes y dicen que nosotras solo escribimos literatura de maternidad, de literatura doméstica, y pues claramente a ustedes no les interesa como establecer esa conversación con nosotras ni tejer esos puentes, como que realmente es una conversación entre hombres que están pues constantemente midiéndose el tamaño de sus penes y viendo a ver cuál es el que cosecha más premios, cuál es el que escribe más rápido, y las mujeres no representamos una competencia, no representamos como un referente importante para ellos, y eso es muy interesante porque aquí en Colombia generalmente los premios grandes se los ganan las mujeres. Las autoras que son bestsellers en Colombia son dos mujeres, las autoras como que tienen como mucho más reconocimiento en la academia son mujeres, entonces todo eso me da mucha risa como de pensar que es una conversación como entre machos en un club donde no permiten a las chicas, y pues es como algo que uno se sorprende mucho porque también piensa, a veces está el imaginario, ¿no?, de que los literatos o los intelectuales son personas como mucho más agudas, y finalmente no, finalmente lo que hacen es replicar pues esas lógicas adolescentes. Hay algo que me llama también, que me llama la atención de esto que dices, y es que, claro, para las mujeres de por sí es más difícil, aparte tienen las cargas de cuidado en sus hombros, como tú lo decías, pues las cargas, digamos, de la maternidad son inevitables, pues son, o sea, absolutamente desiguales y siguen siendo desiguales. Y con todo esto que me acabas de contar, yo reflexiono y me devuelvo el cassette a muchos espacios en los que yo he estado y en que definitivamente los escritores hombres hacen comentarios absolutamente despectivos de sus colegas mujeres, y más aún si son jóvenes, ¿no? Es como, uy, esta que está haciendo aquí, esta no es lo suficientemente talentosa, y se utilizan un montón de estereotipos y de un machismo que parece estar absolutamente normalizado en la sociedad, con comentarios despectivos, sexualizando a las escritoras mujeres, como diciendo, este trabajo no es tan importante, sino que fue por su cuerpo o por su forma de vestir o porque seguramente se acostó con tal y con tal y con tal, y a los hombres pues nunca les pasa eso, ¿no? Sí, eso también pasa, ¿no? Como que aparece esa suspicacia sobre por qué razón esa mujer logró publicar. Es como, o sea, parece algo como de pasado de moda, no sé, pero esos comentarios siguen existiendo, siguen siendo violentos. Y pues pasa también con muchas personas que, pues que siguen pensando eso, ¿no? Que las mujeres están donde están no porque sean talentosas, sino porque debieron acostarse con alguien, y que los hombres sí publican más libros, que los hombres pueden ser escritores mediocres, ¿no? Porque las mujeres, si alguna mujer se da el lujo de ser una escritora mediocre, pues no, o sea, eso no tiene perdón de Dios y debe ser expulsada, ¿no? Mientras que los hombres pues pueden sacar 25 libros mediocres al año y nadie va a decir nada, sino que probablemente pues sea como si ese es el deber ser de las cosas, ¿no? Gloria, yo quisiera continuar esta conversación como con una, como cambiando el tono del podcast, y es que yo quisiera que tú, que ya llevas como una carrera y que has estudiado y analizado todo este fenómeno que pasa al interior del mundo de la literatura, les pudieras dar, no sé, tips, recomendaciones a las mujeres jóvenes y a las mujeres que quieren ser escritoras y que por todas estas dinámicas patriarcales que hay en este mundo no se han atrevido como a dar el paso y decir, aquí estoy, estas son mis historias y esta es mi voz, porque pues ante todas estas estructuras de poder a veces da mucho miedo, pues las violencias de las que puedas ser víctima cuando te atrevas a dar el paso. Pues yo creo que lo más importante es reconocer esas estructuras, o sea, reconocer que estamos en medio de esas lógicas, saber que las mujeres muchas veces nos sentimos un poco más atemorizadas o tenemos un poco más de miedo a la hora de mostrar nuestras cosas porque tal vez nos sentimos más expuestas o no sé, tal vez sentimos que estamos jugando todo en eso que estamos haciendo, y yo creo que reconocer esos miedos son muy importantes para poder superarlos, ¿no? Y entender pues que finalmente no, o sea, no nos estamos jugando la vida en esto, ¿no? En escribir, que las mujeres siempre hemos escrito historias, siempre hemos contado historias también. Yo sí creo que hay algo que sucede
en los círculos femeninos, y es que sí tenemos como un don de la conversación y un don de la confianza a través de compartir historias. Y yo creo que teniendo eso en cuenta, pues solamente se necesita como lanzarse al agua, ¿no? O sea, yo creo que también es muy difícil dar tips porque depende mucho del carácter y de la personalidad de cada quien. Hay personas que no se sienten cómodas en lo más mínimo exponiéndose, hay personas que no se sienten tan valientes, pero pues yo creo que lo más importante es escribir, o sea, como que si la escritura es algo importante en tu vida y si la escritura es algo que tú necesitas para expresarte, pues nada va a detener eso, o sea, ninguna estructura ni económica ni cultural va a detener ese impulso, ¿no? Entonces, pues me parece importante como pues saber que no hay tips, ¿no? Como no hay fórmulas mágicas porque eso depende muchísimo de la personalidad de cada quien, pero pues que si hay una inclinación artística, pues es muy importante como continuarla y no pensar tanto como en el resultado y no pensar tanto en que tiene que estar perfecta, sino hacerla y sentirse bien y encontrarle el gusto y encontrarle como el lado lúdico a eso. Hay una reflexión y está así muy personal y la hago yo con lo que tú has dicho antes y es que muchas veces nosotras como que por ese mito que han creado alrededor de nosotras de la supermujer, la que es buena en todo, la que nunca falla, la que nunca, pues la que está siempre ahí como haciendo todo y de todo al tiempo, muchas veces nos echamos un montón de cargas pues sobre los hombros de que tenemos que ser buenas en todo y que nunca podemos fallar y que nunca podemos equivocarnos porque inmediatamente vamos a ser juzgadas y casi que acribilladas y silenciadas. Y yo creo que también es como fundamental que nosotras mismas desmitifiquemos esta supermujer que nunca se equivoca para poder empezar como a agarrar pues nuestros sueños con nuestras propias manos, porque esta es otra cosa que tiene el patriarcado y es que como que nos imposibilita, nos amarra tanto que nos dice si tú no eres lo suficientemente buena, yo no te voy a dejar avanzar. Sí, exacto. Y pues sí me parece que las mujeres de una manera muy extraña y siento que pues, o sea, las mujeres también hacemos parte de este sistema patriarcal y muchas veces replicamos muchas lógicas de ese sistema patriarcal y a mí sí me llama la atención mucho como a medida que las mujeres conquistamos territorios, nos imponemos más culpas, ¿no? Entonces, sencillamente, no sé, lo pienso mucho como con la maternidad, tengo muchas amigas que se están estrenando en el tema de ser mamás y todas las cosas que reciben de otras madres son muy fuertes, ¿no? Porque entonces hay una culpa si no amamantan a sus hijos, hay otra culpa si dejan a sus hijos tener un chupo, hay otra culpa si no los alimentan con comida orgánica, o sea, como que es como si cualquier cosa, conquistamos el territorio de la maternidad por elección y entonces ahí tenemos que imponer un deber ser de ser mujer, ¿no? Conquistamos el territorio del campo laboral y de salir a tener una vida pública y nos imponemos entonces el deber ser de seguir manteniendo la casa y eso pues a mí me parece que sí hay que revisarlo porque pues, finalmente estamos nosotras mismas imponiendo unos modelos pues que no tienen ningún tipo de sentido y que lo que hace es desincentivar y cargarnos más de culpas a nosotras. Yo quisiera ya entrar a la sección de recomendados porque me parece que aprovechando toda tu sabiduría y todo lo que has estudiado del tema, podemos hacer una sección de recomendados más largas para todas las personas que nos están escuchando y es o libros o textos más allá de simplemente una recomendación al azar, sino empezar a dar todos estos nombres que por el sistema patriarcal del que hablábamos al comienzo se han desdibujado y como que parece que solo hubiera referentes hombres escritores y si va uno a ver, pues no. Yo empezaría por Marvel Moreno y Meira del Mar, que son dos escritoras colombianas maravillosas y te cedo a ti la palabra para que nos des más recomendaciones para empezar a leer más mujeres. Bueno, pues a mí me gusta mucho Margarita García Roballo, ella es una escritora cartagenera, me parece que hace cosas muy buenas en novelas, en cuentos, en ensayos personales, la verdad me gusta mucho su trabajo.
Me encanta también el trabajo de Power Paola y de Cindy Elefante, que son dos escritoras de narrativa gráfica, que también, digamos pues cuentan historias como muy personales y muy autobiográficas y me parece que son muy buenas. Me parece también que en este momento hay como una cosecha de poetas muy maravillosas, jóvenes, como Tania Ganinsky, María Paz Guerrero, María Gómez Lara, Fátima Vélez. Creo que todas ellas están como haciendo cosas muy interesantes en poesía y están haciendo cosas muy interesantes en proyectos editoriales diferentes y también lo recomiendo mucho a ellas. Y pues no, yo creo que realmente pues es como acercarse sin miedo a los libros y descubrir, como darse la oportunidad de descubrir autores y autoras que muy probablemente no aparecen necesariamente en las primeras páginas de la prensa, pero que están haciendo cosas y están haciendo cosas muy interesantes. Entonces sí creo que se trata más como de una recomendación a ejercer la curiosidad y a buscar como nombres interesantes y pues que si esa pregunta es constante de por qué no he leído escritoras en el colegio, pues comenzar a pensar quiénes podrían ser esas escritoras colombianas que se han quedado olvidadas de alguna forma y buscarlas y dejar también que ellas lo encuentren a uno como lector. Claro, bueno, yo te redondeo los recomendados ya como desde generadas. Los recomendados de este podcast son La Perra, un libro de Pilar Quintana, una escritora colombiana. Es una novela maravillosa, uno se la lee de una sola sentada, una tarde de domingo. Y obviamente el libro que está estrenando nuestra invitada Gloria Susana Esquivel, Dinamita, Mujeres Rebeldes en la Colombia del siglo XX. Y aprovecho estos últimos minutos que nos quedan para que nos cuentes, Gloria, un poco más de qué va este libro, que además tiene unas ilustraciones preciosas hechas por Power Paola. Bueno, este libro cuenta la historia de 14 mujeres colombianas que vivieron en el siglo XX. La única que está viva actualmente es Beatriz González, pues que es una artista muy importante en Colombia y cuya obra se desarrolló con el siglo XX, entonces digamos que era importante incluirla a ella. Hay mujeres de la política, mujeres de la literatura, mujeres de las artes y lo que yo hago, pues más que contar la vida de ellas, que digamos es una información que existe disponible en Wikipedia si alguien está interesado, lo que yo hago es como ponerlas a dialogar a ellas con algunas preguntas del feminismo actual y a ponerlas como poner su perspectiva de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, porque muchas de ellas lucharon por esto, ponerlo como en perspectiva con la actualidad y darnos cuenta también que el movimiento feminista en Colombia no es nada nuevo. El movimiento feminista en Colombia empezó en los años 30 y desde los años 30 las mujeres en este país estamos luchando por la igualdad y por un país más justo. Entonces, pues son pequeños ensayos o conversaciones o perfiles o semblanzas, la verdad no sabría cómo llamar estos textos, en donde pues aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Y donde pues lo que yo busco es trascender como lo individual y las anécdotas individuales de cada una y llevar esas preguntas de sus vidas, de por qué no las conocemos tanto, de por qué fueron olvidadas, llevarlas como a ese plano e intentar entender pues todas esas relaciones de poder y todas esas tensiones que se dan en la vida pública, en la vida cultural, que hace que las mujeres permanezcan relegadas. Bueno, así aquí les dejamos esta invitación para que corran a comprar el nuevo libro de Gloria Susana Esquivel. También es una puerta de entrada a conocer más referentes mujeres en el mundo de las artes, de la política, como ella bien lo dijo. Gloria, muchas gracias por acompañarnos en Degeneradas. De verdad que tu voz es muy valiosa, no solamente en la literatura, sino en el feminismo, y para las personas que escuchen este podcast,
Sigan a Gloria Susana Esquivel en todas sus redes, de verdad que ella también tiene un podcast, ¿no? Sí, en este momento estamos en receso, pero tengo un podcast de feminismo y cultura y política y cuestiones sociales que se llama Women's Planning, que lo pueden encontrar en la plataforma de 070 Podcast. Bueno, pues ahí está, así que gracias de verdad por este espacio que fue un poquito corriendo. Te agradecemos mucho desde Generadas y aquí las puertas y los micrófonos están abiertos cada vez que quieras charlar con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues nada, que sigamos conversando y que sigamos pensando en voz alta sobre este tema tan importante. Antes de despedirnos, un tip mágico místico de Generadas. Mercurio dejó de estar retrógrado y ya es momento de brillar con todos los poderes, así que tenemos que sacar las brujas que llevamos dentro. Les recomendamos escuchar el episodio anterior para más tips mágico-místicos de supervivencia. Gracias a todos y a todas nuestros oyentes por acompañarnos en este nuevo episodio. Pueden encontrar este y todos los demás, que son debates con enfoque de género en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio.